Bueno, ahora vamos a trabajar con el ángulo entre dos rectas que están dadas por su ecuación explícita. R1, acá la tenemos, y R2, aquí la tenemos. Las dos rectas, R1 y R2, forman un ángulo gamma. Queremos ver cómo calcular ese ángulo a partir de las ecuaciones de las rectas. Hay uno de los dos subgrupos que ya le di la tangente de la diferencia de ángulos y es la fórmula que vamos a usar. El otro grupo lo vamos a tener que ver cuando podamos tener alguna clase presencial. Para poder seguir con los dos igual, vamos a aplicar la fórmula que aprendimos ahí. La tangente del ángulo gamma le vamos a llamar m, y la tangente de ese ángulo en la fórmula era tangente alfa menos tangente beta sobre 1 más tangente alfa tangente beta, pero la tangente alfa y la tangente beta la vamos a representar con m1 y m2. Así que la fórmula para hallar la tangente de ese ángulo es esta que tenemos acá. M2 sobre M1 en el numerador y 1 más M1, M2 en el denominador. Le puse valor absoluto porque dependiendo del orden en que pongamos las rectas nos va a dar un ángulo positivo o negativo, pero nosotros siempre lo vamos a considerar positivo. De esta expresión que tenemos acá podemos sacar las condiciones de paralelismo y de perpendicularidad. Observen una cosa, si R1 y R2 son rectas paralelas, bueno, el ángulo gamma no se forma, pero diremos que la tangente de ese ángulo es 0. Esta es una doble implicación. Si las rectas son paralelas, la tangente de gamma es 0 y recíprocamente. Por eso tiene doble implicación. En ese caso, entonces, m va a ser 0, pero para que m sea 0, este numerador tiene que ser 0 y por lo tanto m1 será igual a m2. Y eso implicará el paralelismo, que esta expresión que tenemos acá coincide con esta otra. Esa es la condición entonces de paralelismo. Ahora vamos a la perpendicularidad. Si las rectas R1 y R2 forman un ángulo recto, entonces la tangente del ángulo S no existe. Ya hemos visto en trigonometría que la tangente de un ángulo recto no existe. Por lo tanto, tampoco va a existir esta expresión, y para que no exista esta expresión la condición es que el denominador sea 0. Quiere decir que esta condición equivale a esta otra, 1 más m1, m2 igual a 0, y eso da la perpendicularidad de nuevo con doble implicación. Esta última condición normalmente la expresamos de esta manera. De acá sacamos esta otra, m sub 2 igual menos 1 sobre m1, obviamente que en este caso m1 tiene que ser diferente de 0. Ya que no me va a dar para cualquier tipo de rectas, que sean las rectas paralelas al eje de las X no va a servir, o al eje de las Y. Pero esa forma que se excluye en la forma explícita, que es paralela al eje de las Y, tiene por ecuación una recta de la forma X igual K. En ese caso la paralela tendrá la forma X igual K', siendo K y K' en general diferentes. La perpendicular será de la forma igual H. Así que en ese caso es muy fácil resolver. Pero esa condición la podemos expresar en la forma general de la ecuación de la recta, que es ax más b más c igual a 0, con a y b no simultáneamente nulos. Si consideramos que b es igual a 0, podemos pasar a la forma explícita, despejando y. Obviamente tiene que ser b igual a 0 porque tenemos que dividir por b. Si tenemos las rectas R1 y R2 dadas por sus ecuaciones generales, el M1, que es la pendiente de la recta R1, en el caso de que B sub 1 sea igual a 0, va a ser este, y M2 va a ser otra expresión. Ya habíamos visto que la condición de paralelismo era esta que tenemos acá. Si en lugar de M1 ponemos menos esta forma y en lugar de M2 esta otra, esta expresión se traduce en esta otra, multiplicando este por este y luego ordenando, nos queda esta forma. Pero la ventaja de esta forma que da la condición de paralelismo, con doble implicación, como dijimos, es que aún en el caso de que b sub 1 sea 0, también deberá ser b sub 2 igual a 0, y por lo tanto acá me va a dar 0 menos 0, que da 0. Es decir, que la condición de paralelismo resulta mucho más general si la trabajamos con la ecuación general, que es esta que tenemos acá.
obviamente, de nuevo, con la doble implicación. Si se cumple esto, las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, se cumple esto. Incluyendo el caso de rectas coincidentes como paralelas cuya distancia es 0. Ahora vayamos a la condición de perpendicularidad, que era la que teníamos. Vamos a sustituir M1 por esta expresión y M2 por esta otra. Aquí, operando, llegamos a esta otra forma, que también da doble implicación. Bueno, como en el caso anterior, si B sub 1 es 0, deberá ser A sub 2 0, y por lo tanto esta expresión también es válida. Es decir, que si la recta R1 es paralela a OY, la R2 es paralela a OX. Entonces la condición de perpendicularidad resulta mucho más general con esta forma si trabajamos con la ecuación general de la recta. Y ahora vamos a recordar, esto ya lo vimos, pero la ecuación de un haz de rectas. 1, vamos a trabajar en la forma explícita con centro en el punto P sub 1 de coordenadas X sub 1 y sub 1. Este es la expresión. M es un parámetro real. Obviamente la única recta del haz que queda excluida es la que es paralela al eje de la Y. Pero la ecuación de esa recta ya sabemos que es X menos X sub 1 igual a 0. Esta. Igual a 0. Por lo tanto, ahí incluimos todas las rectas del haz con esta salvedad. Ahora, el haz puede estar determinado por dos rectas dadas por su ecuación general, R1 y R2. En ese caso, la ecuación del haz es una combinación lineal de las dos ecuaciones que tenemos. Multiplicamos la primera por un real alfa y otra por un real beta, que son parámetros obviamente, y además no pueden ser simultáneamente nulos. En general lo que hacemos para trabajar mejor es dividir todo por alfa, entonces sustituimos beta sobre alfa por k y acá me va a quedar 1. Así que la ecuación queda, la primera sería un 1, así que no ponemos nada, y la segunda k, el segundo parámetro, multiplicada por la segunda ecuación. Si queremos hallar la recta del haz que pasa por el punto P sub 2, tenemos dos alternativas. Con la primera forma, la ecuación 1 que vimos, o sea, con el parámetro m, lo que tenemos que hacer es hallar la pendiente de la recta. Obviamente ya hemos visto que la forma de la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos y sub 1, menos x sub 1, perdón, y eso lo sustituimos aquí. Queda la expresión comentada anteriormente, pero si x sub 2 es igual a x sub 1, acá me queda denominador 0 y entonces esa pendiente no existe. Pero en ese caso la recta es paralela al eje de la Y, que dijimos que era ecuación x menos x sub 1 igual 0. Así que con eso cubrimos todo. Ahora vamos con la segunda forma. Si yo quiero calcular el parámetro k, sustituyo las coordenadas del punto P sub 2 en ambas ecuaciones y despejo k, que obtengo esto. Ustedes tendrán que hacer un poquito las cuentas, pero les va a quedar esto. Esto siempre en el caso que el valor numérico que se obtenga acá sea diferente de 0. Si llega a suceder que el denominador acá es 0, la solución obviamente es la recta R sub 2, porque si esto me da 0, quiere decir que x sub 2 y sub 2 pertenece a la recta R sub 2. Si llega a pasar eso, pero en general no nos va a pasar. Pero lo interesante de esta forma es que también es válido para las rectas paralelas, es decir, que podemos formar un haz de rectas paralelas y no solo de rectas que se cortan en un punto. La condición de paralelismo que ya habíamos visto es esta, y la tercera recta es sustituyendo k por diferentes valores, pero en la medida que hagamos esa sustitución, la recta tercera del haz me va a quedar así, o sea que esta es la recta 1 y esta es la recta 3, y ahora tenemos que ver si cumple la condición de perpendicularidad, es decir, si multiplico el coeficiente de x acá por el coeficiente de x acá, el coeficiente de b acá por el coeficiente de b acá, me va a quedar la condición de perpendicularidad. Tengo que ver si efectivamente es así. Bueno, así que multiplico este por este y este por este y hago las cuentas correspondientes.
Entonces, tomemos toda la operación. Aquí me va a quedar A sub 1, B sub 1 cuando haga esta, y B sub 1, A sub 1 aquí, que se elimina. Y esta otra, sacando K de factor común, con esta condición que ya dijimos que era la que teníamos. Me va a dar 0. Por lo tanto, si las rectas son paralelas, hay una tercera recta de las que es paralela. Esto es más amplio, como decíamos, que el caso anterior. Bueno, si las rectas no son paralelas, va a existir un punto común a las rectas R1 y R2, que además es paralelo a todas las de las, como en el caso anterior. Bueno, y vamos a dejar planteado ahora estos ejercicios que yo espero que ustedes los puedan resolver considerando todos los temas que están dados anteriormente, digamos, esto que hemos comentado. Les va a llevar tiempo, tienen que escuchar con atención las cosas que se han dicho acá y trabajar un poquito en los cuadernos de ustedes. Hay 4 ejercicios que quedan ahí planteados. Ustedes me van enviando las soluciones que vayan encontrando o las consultas que consideren pertinentes. Gracias.